Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Javier Pastor, bienvenido. Gracias por haber dedicado un rato a reunirte con nosotros, a estar aquí en este podcast, que normalmente, ya te digo, suelen pasar por aquí tanto profesionales de la salud como pacientes que han superado alguna patología concreta que normalmente no tiene mucha salida digamos, en el ecosistema habitual sanitario y vienen a aplicar un poco su experiencia. Pero sí que es cierto que tenía, como te decía antes de grabar, muchas ganas de que vinieses, porque creo que la población tiene muy desvinculado este tema de la economía y la salud. Y yo tengo bastante experiencia y hoy te contaré alguna de ellas sobre cuán de importante es saber un poco manejar todo esto de tener tus recursos, de tener todo lo que necesitas para tener una vida digna en equilibrio, para que la salud también vaya en esa misma sintonía, ¿no? Entonces, eso, bienvenido, que me he enrollado un poquito al principio. No, un Y muchas placer. gracias. Un placer, Alejandro, estar en tu canal y enhorabuena por el contenido que haces. Nada, mira, antes de empezar, te quiero contar un poco la dinámica que hacemos en este podcast, ¿vale? Una de las cosas que a mí más coraje me da es que la población se está acostumbrando a un contenido de corta duración, de 30 segundos, de un minuto. Lo odio, la verdad, porque creo que al final se implantan muchas ideas simplistas que acaban por confundir a la población. Y esto también te pasará a ti cuando te pregunten sobre algún tema de economía y vengan con una idea preestablecida que digas tú, pero ¿dónde has entendido esto? Ujú. Entonces, para, digamos, un poco potenciar a que las personas se queden y escuchen una entrevista, pues quizás que sea un poco más larga, que no sea de un minuto ni de 5 minutos, siempre tengo una dinámica en el que un poco molesto al invitado, ¿vale? Y es que en algún momento de la entrevista te voy a hacer una pregunta relativamente incómoda, ¿vale? Ujú. Ujú. Asociado a todo lo que estamos hablando hoy. Si me la quieres responder, pues al final de la entrevista tendrás un premio. Si no me la quieres responder, pues entre comillas, al final de la entrevista te propondré un castigo, ¿vale? Y no te voy a decir cuándo te lo voy a decir para que las personas que nos estén viendo se queden a ver todo al completo. Fenomenal, me parece muy buena dinámica, me gusta el reto. Vale. Vale, pues para empezar un poco, me gustaría que le contases a la gente quién eres, Ujú. quién es Javier, por qué ha llegado a donde está a día de hoy, por qué estás haciendo múltiples entrevistas en múltiples canales, qué es lo que tienes para aportar al mundo. ¿Cómo te definirías? Que es la pregunta quizás más complicada. Bueno, pues como comentabas, ¿no? Me llamo Javier Pastor, soy un evangelizador, un apasionado de una nueva tecnología que apareció o se descubrió, se inventó en el año 2008. Como veréis en la descripción, aparece ya Javier Bitcoin, ¿no? Y es Bitcoin, eh, algo que todos hemos escuchado y que tenemos nuestra opinión, pero que, como tú decías al principio, mucha gente no termina de profundizar y se queda un poco con el titular que vemos en el medio de comunicación. Entonces, bueno, a nivel personal yo estudié ADE, Administración de Empresas, he vivido en el extranjero durante 8 años y medio, viví en China primero y después en Reino Unido. Bueno, tuve unas experiencias laborales y de no choque cultural, porque la verdad es que me encantó en ambos países todo lo que viví y todo lo que aprendí, pero siempre me ha gustado salirme un poco de los raíles clásicos, ¿no? De tienes que conocer a tu pareja, tienes que comprarte una casa, irte a vivir, trabajar para toda la vida en el mismo sitio. He tenido 4 trabajos importantes, ¿no? Que desde el sector farmacéutico, que fíjate que tenemos ahí ese vínculo, haciendo venta hospitalaria, visitando médicos y también en la farmacia. Después estuve en un sector de un fabricante de controladores de MX, que son unas consolas que sirven para controlar la iluminación de los conciertos, de los teatros en Londres. Y en China estuve trabajando con un proveedor de servicios para empresas que iban allí a implantarse o buscar asesoramiento jurídico, legal, comercial, fabricantes, etcétera, ¿no? Bitcoin lo descubrí cuando estaba en Londres, a partir de un viaje que hice a Tailandia con 2 amigos. Yo ya había escuchado antes, tengo que reconocer, en el año 2012 más o menos, leí un artículo, me acuerdo, en un periódico, no sé si fue El País o El Mundo, un periódico español, que hablaba del dinero mágico de Internet. Me llamó mucho la atención y yo tenía unos euros ahorrados y dije, oye, ¿por qué no invierto en esto de Bitcoin, que suena muy bien? Para que os hagáis una idea, Bitcoin en aquel momento pues podía costar 50 a 100 euros, más o menos, ¿no? Ahora estamos hablando de otras cantidades completamente distintas. No compré, decidí irme a China con esos ahorros, salí de España, me dio una visión más global desde el punto de vista, bueno, de emprendimiento, de búsqueda también de la autorrealización, búsqueda de tu camino personal. Y cuando estaba en Londres y aprendí un poquito sobre Bitcoin, que fue a través de un autor súper importante, para mí el mejor divulgador del mundo que existe, que se llama Andreas Antonopoulos. Tiene un canal de YouTube, tiene muchísimos libros escritos y no explica Bitcoin desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de la inversión, sino desde un punto de vista social, desde una perspectiva muy humanista, ¿no?
a mí me despertó muchísimo el interés. No entendía cómo funcionaba el dinero que utilizamos hoy, porque creía que era algo que habíamos tenido durante toda la vida. Cuando profundicé a través de Andreas Antonopoulos y vivía en Londres, vi que empresas estaban haciendo algún tipo de trabajo en España alrededor de Bitcoin y las criptomonedas, y decidí enviarles mi currículum. Se lo envié a los compañeros, André y Leif, que son los fundadores de la empresa, de Bit2Me. Cogí un avión, me vine a hacer una entrevista con ellos y me dijeron, oye, Javi, pues si te quieres venir, tenemos este trabajo que es ir a hacer puerta fría, que puerta fría en el mundo de la venta o comercial es básicamente ir a llamar a la puerta de los negocios o de los particulares para venderles un producto o un servicio, ¿no? Y consistía nada en la venta de cupones a través de tiendas de informática, locutorios, estancos, que luego podías cambiar por Bitcoin en la plataforma, ¿no? En Bit2Me. Y ese fue mi inicio. Ahora llevo ya 7 años y, bueno, pues un aprendizaje y un conocimiento no solamente de una temática, sino de muchísimas, porque, como comentaba, ¿no? Bitcoin no solamente toca la inversión, no solamente toca es la especulación, como muchas veces escuchamos, sino temas políticos, filosóficos, históricos y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que me atrajo, por eso estoy aquí, y mi objetivo, pues, que agradezco muchísimo a los que abrís las puertas, ¿no? Para dar este mensaje alternativo, es que la gente entienda un poquito mejor qué significa esta tecnología para sus vidas y cómo puede ayudarles, ¿no? Eso es, eso es. Hoy te voy a preguntar, si no te importa, que nos expliques cosas para tontos, y a otras te voy a decir, oye, porfa, profundiza en esto, ¿vale? Pero creo que es necesario y me gusta mucho tu mensaje por eso, porque no solamente es, oye, esto es X y funciona así, sino que tiene como detrás una narrativa más filosófica, más oye, de hacer algo en conjunto todos para que no pasen ciertas cosas que son realmente importantes para toda la sociedad y para el mundo, ¿vale? Pero antes de meternos con el tema de Bitcoin en general, quiero un poco, para las personas que le pillo un poco más lejos, porque sé que van a haber personas que vean este episodio que les pille totalmente en otro punto de conocimiento diferente. Te quiero preguntar, Javier, ¿cómo ves o cómo crees que realmente se encuentra a día de hoy la economía a nivel mundial? Según tu perspectiva, según que tú estás metido mucho en este tema de nuevos formatos de intercambio de bienes y demás. O sea, ¿cuál es tu percepción a día de hoy sobre España, Europa, en general la economía mundial? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que nos podemos apoyar en algunos de los mejores inversores o fondos para dar un mensaje lo más aterrizado posible y resumido, ¿no? Para que entendamos el contexto en el que nos movemos. Hay un inversor que es el CEO de Bridgewater, que es un fondo de inversión estadounidense que se llama Ray Dalio, que escribió un libro hace más o menos un par de años que se llama The Changing World Order, ¿no? El cambio mundial o el proceso de cambio mundial. También tiene un vídeo en YouTube, en inglés y en español, que dura unos 45 minutos, que explica que desde el siglo XV ha habido ciclos de 80 y 120 años que se han repetido, bueno, pues con diferentes tecnologías, con diferentes países hegemónicos, ¿no? Imperios o estados, que han ido sustituyendo uno a otro, ¿no? Desde el siglo XV, pues podríamos hablar de España, luego de los Países Bajos, del Reino Unido, de Estados Unidos. Entonces, ese ciclo va acompañado del factor económico, evidentemente. Y dentro del factor económico, una de las cuestiones más destacadas, más importantes, es la divisa, es la moneda. La moneda que va vinculada a ese país, ¿no? En este momento, pues como sabéis todos, es el dólar estadounidense. Entonces, hay un proceso que en el ciclo en el que estamos empezaría después de la Segunda Guerra Mundial, donde se firma el acuerdo de Bretton Woods, que es el acuerdo monetario y de orden internacional en el que vivimos ahora, donde Estados Unidos es el hegemón y donde el resto de países pues van un poquito por detrás. Se crean organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, y Estados Unidos es el que de primera mano, después de la Segunda Guerra Mundial, se ofrece a custodiar el oro de todo el resto de países, ¿no? Y lo que nos dijo Estados Unidos es, vosotros podéis venir con dólares a cambiar por ese oro, o sea, cambiarlo por oro cuando vosotros queráis. Me dais los dólares que yo he emitido, que vosotros guardáis y lo cambiamos por ese metal que está respaldando a ese billete, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en 1971, con la Guerra Fría, Estados Unidos, bueno, pues incurrió en muchas guerras proxy, ¿no? En Corea del Norte, Corea del Sur, en Vietnam, en otros países de África, en Latinoamérica también hubo golpes de Estado y demás. Y Estados Unidos se gastó pues mucho más dinero en dólares de las reservas que tenía en oro. Entonces el presidente Richard Nixon, en 1971, el 15 de agosto, desvinculó el patrón oro del dólar. Y eso fue un punto de inflexión en el momento histórico en el que nos encontramos, porque desde entonces, por no haber una vinculación de depósitos de oro, de respaldo del dinero que utilizamos en el día a día, se pasó a un modelo de dinero basado en la deuda. Y el dinero basado en la deuda, que es lo que tenemos ahora mismo desde los años 70, es un proceso que se va acelerando.
y que se va, digamos, cumpliendo por ciclos de 4 a 8 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese modelo funciona, pero el problema es cuando la economía, cuando lo que producimos, los productos, los servicios, lo que el país es capaz de generar, no está acorde, no está al mismo ritmo en cuanto a la producción real de bienes y servicios que la cantidad de deuda que se emite. Y lo que hemos visto desde el año 2008, que conocéis, bueno, todos los que estáis la habéis vivido, y también la de ahora del año 2020, ¿no? Es que hubo un punto de inflexión en la velocidad en la que se crea esa deuda. Hay unas gráficas que podéis buscar, son públicas, que lo que podemos ver es que al principio, desde los años 70 hasta el 2008, pues una gráfica más o menos plana, no hay una velocidad de creación de deuda muy alta, pero en 2008 empieza a acelerarse y en 2020 se va volviendo más vertical. ¿Cuál es el problema? Que la gente no conoce que los euros que tenemos en el bolsillo o los que tenemos en la cuenta bancaria son denominaciones, son unidades de cuenta de esa deuda. Si esa deuda crece sin control y cada vez más rápido, que es lo que está sucediendo ahora, tu euro y tu dólar cada vez te va a dar menos posibilidades de comprar esos bienes y servicios que se producen gracias a la emisión en primer lugar que se puede hacer de esa deuda, ¿no? Entonces, esto el problema que tiene es que históricamente, cuando hemos llegado a estos procesos, que ahora mismo estaríamos cumpliendo, ¿no? De 1944, año 2023, estaríamos en los más de 80 años que comenta Ray Dalio en su libro, se produce un colapso del sistema tal y como lo conocemos y una reorganización, que normalmente además viene solapada o viene con un engranaje de conflictos bélicos, ¿no? De guerras, que estamos viendo que se están extendiendo a nivel mundial. También va acompañado de una polarización social, de un extremismo más tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Vemos partidos políticos mucho más populistas que proponen soluciones más fáciles, no solamente en un país, sino en otros países, y vemos una tensión social y un gap, un espacio que crece entre los más ricos y los más pobres. Entonces, cuanta más desigualdad hay en un país, porque la gente, a la inflación, a los que más les afecta es a los que menos renta disponible tienen, ¿no? A los que menos dinero o salario generan al mes. Hay una ruptura social y eso lleva, bueno, pues a conflictos tanto internos dentro del país, que aquí en España pues lo estamos viendo, ¿no? En el Parlamento, eso hay que ver a un día los políticos cómo están, y con otros países, ¿no? Vemos lo que está pasando con Rusia, vemos las tensiones con China y Taiwán, lo que pasa con Israel y Gaza y otros países, ¿no? Incluso Venezuela con el Esequibo, etcétera. Entonces creo, y esto es un poco el análisis, que debido a esa pérdida de confianza, ese activo que digamos que ha sido el pilar fundamental de la economía moderna, del sistema occidental, tal y como lo hemos vivido todos, pues está llegando a su fin. Y eso va a sustituirse por algo nuevo que ya nos están introduciendo poco a poco, haciendo algunos comentarios. Por ejemplo, habréis escuchado quizá alguno, monedas digitales de banca central, ¿no? Pues eso sería una evolución, o sería un paso más a lo que hemos conocido hasta ahora, que son cuentas bancarias en depósito o que son billetes o monedas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto de cambio, que no son cambios que sucedan de la noche a la mañana, sino que son procesos de entre 10 y 15 años. Creo que podríamos poner el punto de inicio en el año 2020 y que hasta el año 2030, 2035, pues veremos un deterioro cada vez más potente del valor del dinero que hemos conocido. Sí, y esto se refleja incluso más rápido en países que monetariamente están peor, ¿no? Te pongo un ejemplo que yo vivo. O sea, yo tengo conocidos en Argentina, por ejemplo, donde la economía está totalmente destruida y son los que más rápido se han adaptado a las nuevas tecnologías monetarias. No sé si es un término correctamente dicho, pero son los que actualmente, digamos que intercambian en bienes, servicios y demás, ya ni siquiera utilizando ni el dólar ni el peso argentino, no sé, o el dólar argentino, no sé si lo estoy diciendo bien, pero que utilizan muy rápidamente estas otras alternativas que ya están saliendo, supongo que por necesidad, obvio. Sí, claro, la gente cuando ve un deterioro muy grande de la moneda que utiliza busca alternativas. En el caso de los argentinos, el dinero que circula es el peso argentino, que circula significa que tú lo utilizas como medio de pago. ¿Por qué? Porque sabes que si lo atesoras, que si lo ahorras, que si lo guardas, va a perder valor. Entonces tú de lo que te quieres deshacer primero es justo del dinero que tienes, que pierde valor más rápido. ¿Y qué es lo que hacen los argentinos en general? Ahorran en dólares. ¿Por qué? Porque es la divisa que han conocido y es la que mejor mantiene su poder de compra frente a los productos y servicios, ¿no? Pero algo importante, y lo has dicho tú, Argentina es un caso, Turquía es otro caso, pero es que esta semana, por ejemplo, la libra egipcia ha perdido el 33% de su valor en un solo día. Imagínate que te levantas por la mañana y de repente el euro puede comprar un 33% menos de lo que compraba ayer. El problema social y el problema económico que eso generaría a toda la sociedad, ¿no? Estamos hablando y el impacto sanitario a nivel psicológico y a nivel de poder llevar tu vida a cabo, tu proyecto vital, ¿no? Hacia adelante. O sea, creo que la economía y el sistema monetario que hemos conocido y las monedas
las monedas vinculadas a los estados, a este concepto, a este régimen político en el que vivimos hoy, que es una forma política concreta del tiempo que vivimos, que no siempre ha sido así, hemos vivido en otras, pues lleva a que los políticos, por un lado, y los bancos centrales tomen decisiones por nosotros y que ese dinero que a ti te pagan todos los meses, si trabajas en una compañía o si eres emprendedor o autónomo, ese dinero que tú intentas atesorar y ahorrar, en realidad te lo están depreciando, te lo están devaluando. Es como una batería donde tú metes tiempo, trabajo y esfuerzo, pero los políticos y los bancos centrales pueden variar, pueden modificar a su voluntad ese tamaño de la batería. Entonces te están empobreciendo y cuanto más corrupto o menos poderoso es el país en el que vivas, pues más riesgo de que ese dinero que utilizas pierda valor, ¿no? Claro, es que es lo que un poco la estadística que yo comentaba al principio, ¿no? Es decir, cuando se ve que la economía tambalea y las personas, yo creo que con estas dos últimas crisis que hemos vivido lo pueden percibir que, oye, con el tema de las guerras, con el tema de abastecimiento, con últimamente las huelgas que están habiendo con el trato que tenemos a los agricultores y a los ganaderos, se están dando cuenta que, oye, están pasando cosas. Y claro, el comportamiento habitual, y yo antes también lo entendía así, y la verdad es que comprendo el pensamiento de miles de personas, es, oye, pues dejo de hacer gastos innecesarios, ¿no? Intento acumular más valor, pero ¿más valor dónde? En mi cuenta bancaria. Y en mi cuenta bancaria siguen siendo euros, y si hay un cambio del valor real que tiene el euro, me va a haber afectado igual, ¿no? Y entonces como si te estuviesen haciendo una bajada de sueldo sin decírtelo, de la noche a la mañana a toda la población, ¿no? Y es realmente alarmante, porque si tú te quieres proteger, lo único que estás haciendo es, digamos, tener menos vida social o tener menos caprichos, entre comillas, que al final todo esto influye directamente en la salud, pero de otra forma tampoco lo estás consiguiendo, ¿no? Porque tampoco sabes lo que va a pasar el día de mañana y últimamente yo soy muy fan de consumir podcasts, muy fan. Y vi como un venezolano que vive en España decía, lo que está pasando aquí yo lo he vivido ya, lo he vivido en mi país. Y dice, bueno, yo creo que la gente aquí está muy tranquila, pero es cuestión de tiempo de que pase lo mismo que en países que económicamente han quebrado y han quebrado muy fuerte. Claro, es un proceso paulatino, ¿no? Es lo que comentamos, que no te das cuenta, pero de repente llega el día a lo mejor 25 del mes y dices, ostras, pero si yo he hecho más o menos lo mismo que hice el mes pasado, ¿cómo es posible que en la cuenta tenga mucho menos que el mes anterior? Si gasto más o menos lo mismo todos los meses, ¿no? Tengo mi gimnasio, tengo mis aficiones, llevo a 2 niños al colegio, tengo la hipoteca, el coche, lo que sea, y sin embargo ves como cuando vas llegando a esas fechas finales de mes hay menos margen y eso se va reduciendo paulatinamente. Entonces, lo que tú has dicho, te empiezas a quitar caprichos o te empiezas a quitar suscripciones o te empiezas a quitar cuestiones que a ti pues, te gustaba tener, ¿no? Y al mismo tiempo ves que hay mensajes de, no, es que estos son los empresarios o los autónomos o los supermercados que están subiendo los precios porque se ponen de acuerdo y al final están haciendo negocio con los consumidores, ¿no? Pero es que si tú cada vez llegas peor a final de mes y tú tienes una empresa o eres autónomo, ¿qué vas a acabar haciendo tú? Vas a subir el precio de tu servicio. ¿Para qué? Para no quedarte atrás, para poder seguir permitiéndote pagar la hipoteca y pagar tus gastos. Entonces, la inflación es un problema que generan y crean los bancos centrales y los gobiernos. Y el más beneficiado de que haya una inflación alta, que es la subida de precios, como todos sabéis, de forma constante, es el que más deuda tiene. Y el Estado es un actor más que acumula esa deuda. Porque esa deuda el Estado no es él la paga materialmente, pero la extrae de los ciudadanos. Entonces, al Estado le interesa que haya inflación porque lo que hace es diluir esa cantidad de deuda, lo que pasa es que penaliza a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, estamos en un punto en el que mucha gente se plantea, bueno, ¿esto hasta cuándo va a continuar? ¿Va a haber un punto de inflexión en el que las cosas cambien de dirección y mejoren? Pues la respuesta, desgraciadamente, como comentaba esta persona de Venezuela que habló contigo, es que no. Esto va a ir a peor y yo creo que van a utilizar contextos y eventos que se produzcan, pues como hablábamos, ¿no? Temas militares, guerras y otro tipo de cuestiones que van a decir, no, es el problema o la razón de que esté bajando el valor de tu euro o de que no haya pues los mismos productos y servicios que tenías antes es por la guerra con Rusia, por ejemplo, ¿no? Y lo enmascaran, pero en realidad es el gasto que tiene una estructura como es tan grande como es el Estado, ¿no? Que no para de crecer y que no para de absorber riqueza de los que la generan, que es el sector privado. Sí, me parece especialmente interesante eso, cómo a nivel mediático se buscan enemigos virtuales para desconfigurar el pensamiento real de lo que está ocurriendo. Es una gestión absolutamente ridícula de los bienes que tiene un país o que tiene una sociedad o una economía en concreto. Pero bueno, Javier, te he preguntado sobre lo macro, ¿no? Tu percepción a nivel mundial, y además lo has explicado perfectamente con un montón de detalles
para que quieras seguir profundizando, busques esa bibliografía que tú decías. Pero quiero ir un poco más a lo micro. Entonces, bajo tu punto de vista, tanto profesional como personal, ¿qué requisitos se deben de cumplir para tener esa vida estable a nivel económico y que las emociones no tengan que estar todo el rato pensando en no sé si voy a llegar a fin de mes o no sé si voy a poder costear este servicio que para mí es de primera necesidad para mi familia o para mis hijos? ¿Cuáles son, digamos, esos requisitos que se ha de cumplir o que una sociedad ha de cumplir para que se pueda decir que hay que hay una buena relación generalizada con el dinero? ¿No? Porque sabemos que siempre van a haber casos, personas que no tienen ningún tipo de educación financiera, bueno, que a lo mejor se van a meter en deudas que no van a poder pagar y eso va a ocasionar este estrés psicológico que acabe por desarrollar una patología concreta o depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Pero para la mayoría de la población, ¿qué crees que es un mínimo? Pues fíjate que yo creo que todos, en cierto modo, buscamos la certidumbre y la seguridad, ¿no? Lo que nos gustaría tener en cualquier ámbito, en el ámbito de la salud, bueno, pues saber que tenemos una serie de costumbres o de hábitos que tenemos y repetimos y que nos hacen bien al cuerpo, ¿no? Y a la mente. Pues con el mundo financiero pasa un poco lo mismo. Se nos está un poco obligando a todos los ciudadanos a que encontremos soluciones para tener alternativas de atesoramiento de riqueza al margen o que no sean tener euros en el banco, porque los euros es el peor depósito de valor. Es una forma de empobrecerte de forma constante, ¿no? E inevitable. Entonces, claro, se nos está convirtiendo a todos, de alguna manera o de otra, en potenciales inversores de diferentes activos, ya sea de inmuebles, que es lo que hicieron nuestros padres, ¿no? Las generaciones anteriores, en los años 70 y 80, lo que hicieron fue decir, vale, pues en vez de tener el dinero en el banco, lo que hago es que me compro un activo real, que activo real es un inmueble, por ejemplo, o sería el oro, la plata, el petróleo, ¿no? Activos que podemos ver y tocar y que sabemos que están ahí. Y la gente se compraba estos inmuebles. Entonces, si lo comparabas con la cantidad de dinero, con el salario que ganaban, pues se podían pedir una de las dos partes de la pareja, el marido o la mujer, si trabajaba, pues con un 30 o un 40% de su salario durante 8, 10, 15 años como mucho, podían pagar ese bien real, ¿no? Esa propiedad. Y eso les protegía de la devaluación. ¿Qué ocurre? Como comentaba antes, que desde los años 70, al crearse un modelo de deuda, un modelo económico basado en la deuda, cuando llegamos al año 2008-2009, el endeudamiento y la capacidad individual de pedir préstamos para comprar hipotecas estaba ya en los máximos. Y además se había creado una oferta obligatoria sobre ese tipo de activo que llevaron los precios altísimos, altísimos, altísimos. Sin embargo, los salarios no crecieron al mismo ritmo, ni muchísimo menos. Y ahora he puesto el ejemplo de una pareja en los años 70 y 80 que podían pagar en 8, 10, 12 años una hipoteca con la mitad del salario de esa persona, de una de las dos personas de la pareja, pero ¿cuánto dinero necesita ahora una pareja para comprarse este tipo de activo real que había protegido a las generaciones pasadas? Pues por lo menos el salario de uno íntegro, casi entero, ¿no? Si hablamos de 1.800, 2.000 euros, 1.500, más o menos, ¿no? Que es el salario medio aquí en España. Entonces, claro, eso lo que está haciendo es obligarte a buscar alternativas. ¿Qué haces? Si no tienes experiencia previa en invertir en bolsa o en invertir en fondos, etcétera, pues tienes también un problema. Entonces tienes que ir buscando cómo protegerte y pensar en ese ahorro, en qué lo ubicas para tener esa certidumbre a medio y largo plazo. Porque si no tienes certidumbre, el ser humano, si no tiene seguridad y certidumbre, pues puede entrar en la desesperanza, puede entrar en la desolación, ¿no? Y en problemas psicológicos y de su día a día y de y de un proceso de toma de decisiones muy, pues eso, muy de repente, ¿no? Decir, oye, voy a hacer esto porque es lo que me trae satisfacción, ¿no? Voy a comprarme esto porque es lo que me va a hacer feliz en el corto plazo. Y eso es un problema, no tener una planificación y no tener un orden, no tener perspectivas y no tener seguridad de lo que va a suceder. Entonces, claro, yo cuando descubrí cómo funcionaba el dinero y entendí cómo funciona el euro, el dólar y todas las monedas de los estados, dije, tenemos que hacer algo, tiene que haber alguna alternativa que yo pueda utilizar y que me proteja de toda esta gestión que no se está haciendo bien. Y ahí fue cuando descubrí a este autor, a Andreas Antonopoulos, entendí mejor el dinero, que el dinero en sí mismo es una tecnología más, como podría ser un automóvil, o como puede ser la electricidad, o como puede ser Internet. El dinero es una tecnología histórica que los seres humanos hemos usado pues, desde hace miles de años, ¿no? Desde hace 5.000 años, ya en el código de Hammurabi, ¿no? En Mesopotamia, los griegos, los romanos, bueno, pues han utilizado sus diferentes representaciones de dinero. Y hoy tenemos un dinero que da mucho poder a la arquitectura del sistema político, de los burócratas, ¿no?
que nos gobiernan y al sistema financiero y bancario también, porque nos hacen depender de ellos para poder recibir o enviar valor, que probablemente os haya pasado, ¿no? Que hayáis hecho alguna transacción y os hayan dicho, oye, ¿y por qué estás enviando esta cantidad a esa dirección? O te trazan todo lo que haces, o te dicen que de dónde viene el dinero en un momento determinado. Entonces, claro, te crean una jaula de oro de dependencia de una serie de actores que además tienen capacidad de decisión sobre el futuro de ese dinero que tú estás atesorando. Entonces, como digo, tienes que buscar alternativas. Esto pues nos llevaría también al descubrimiento de Bitcoin, que muchos habréis escuchado cosas muy negativas de Bitcoin, precisamente porque todo lo que os estoy contando, el poder lo sabe, y el poder lo que quiere es que tú sigas creyendo en la moneda que ellos emiten, ¿no? Que ellos crean literalmente de la nada. La crean en forma de deuda a través de los bancos centrales y a través de los bancos comerciales con la reserva fraccional, que la reserva fraccional, para que os hagáis una idea, es que si, por ejemplo, Alejandro, dejas 10 euros en el banco puede prestar 9 euros a otra persona que los deposita en otro banco, y esos 9 euros se puede prestar el 90% a otra persona, y así sucesivamente. Crean depósitos de dinero que no tienen ningún tipo de respaldo, con la promesa de pago a futuro que tiene pues el cobro de intereses y demás. Entonces, es un sistema que yo creo que va a acabar mal, que es un experimento que llevamos viviendo, pues como comentaba, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, que los que estamos en el mundo de Bitcoin hemos entendido que tenemos una alternativa que nos protege, que tiene unas características pues muy, muy interesantes, ¿no? Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero me llama mucho la atención esto que has dicho. O sea, a mí cuando vas hablando es como que se me han encendido como bombillitas, ¿no? Y creo que a la gente también le pasará lo mismo, y eso es muy interesante. De hecho, escuchar conversaciones es muy interesante no por la conversación en sí, sino por lo que puedes reflexionar después de ella. Y por eso amo tanto este formato de podcast. Y una de las cosas que se me han ocurrido cuando te he escuchado hablar, Javier, es de este comportamiento, porque yo lo veo en salud. No conoces un poco el trabajo que hacemos, pero yo atiendo a personas con patologías graves, ¿vale? Atiendo a personas con enfermedad cardiovascular, patologías intestinales, con autismo. Tenemos un grupo muy interesante. Y aquí vemos donde el comportamiento es repetitivo. Y es lo que tú decías. Al tener una inseguridad de qué es lo que va a pasar, ya no en el largo plazo, sino en el medio plazo, lo palio con recompensas rápidas, que pueden ser compras, que pueden ser comida rápida, que puede ser, digamos, no querer alejarte de otras cosas que ya no te dan una recompensa rápida, sino que te alejan del disconfort rápido. Por ejemplo, no quiero entrenar, no quiero, no sé, levantarme a una hora decente, quiero estar todo el día en la cama. Entonces ya como que veo ese comportamiento extendido, generalizado en la población, en la que solamente se preocupa de estar bien hoy o tener recompensas hoy, porque yo no lo defino como estar bien, y después no pensar en lo que ocurrirá mañana, que entiendo que por una parte tiene sentido, pero por otra parte te deja a la intemperie de todo lo que pueda ocurrir, tanto a nivel de salud como a nivel social, como a nivel económico, y veo a muchas personas realmente comprometidas, ya no a 20 años vista, con todo lo que hacen en su vida, sino comprometidas a nada, a 2 años. No sé qué va a pasar contigo cuando tu cuerpo diga basta, o cuando la situación se complica un poco, porque nunca sabes cuándo te va a venir una multa de tráfico, por ejemplo, nunca sabes cuándo te va a venir, no sé, se te rompa un electrodoméstico, como decía, los bienes que son un poquito más caros de lo normal, o que se te estropee el coche. Nunca sabes cuándo te va a venir una sorpresa, y si en ese momento, digamos, ese evento se junta con una devaluación de moneda, o con alguna pérdida de liquidez, o con cualquier cosa, te puede generar un disconfort muy grande y verte en una situación de vida muy diferente a la que tenías la semana pasada. Y esto es un verdadero problema, ¿no? Entonces, para sentar un poco todo esto que nos estás hablando, ahora quiero que me expliques los conceptos quizás un poco más básicos, y que personas puedan quizás hacer esta introducción a entender perfectamente por qué quizás planteamos que esta criptomoneda, que es Bitcoin, pueda llegar a ser una alternativa, ¿no? Entonces, quiero que me expliques realmente, oye, para tontos, ¿qué es la tecnología blockchain y qué son las criptomonedas que tienen que ver entre una cosa y la otra? Vale, bueno, Bitcoin es el resultado del estudio de los criptógrafos y matemáticos más prestigiosos, más los mayores genios que ha habido desde los años 70. No fue algo que apareció de la nada, como mucha gente cree, aunque el paper, ¿no? Lo que sería la receta de Bitcoin, se publicó en el año 2008, el 31 de octubre, pero esto viene ya digo, desde, pues fíjate, 1971 se hace la desvinculación del patrón oro,
En aquellos años ya empezamos con los primeros pilares de lo que Internet iba a suponer como plataforma de comunicación para compartir conocimiento, información, etcétera. Y hubo un grupo de cypherpunks, ¿no?, que lo que buscaban era la protección del individuo a través de la privacidad, usando esta plataforma para poder transferir valor sin dependencia de un tercero, sin que un banco o un gobierno nos dijera qué podemos hacer con nuestro dinero, con la riqueza que somos capaces de crear, ¿no? Entonces hubo intentos previos a Bitcoin. Bitcoin fue el éxito, el resultado final, que combinaba diferentes tecnologías. Y una de esas tecnologías que combina es blockchain. Blockchain, a pesar de lo que lo hayáis escuchado muchísimo, es una tecnología que ya existía previa a Bitcoin desde el año 1991. Y básicamente lo que blockchain hace por sí solo es un sistema de almacenamiento de información, que en español sería cadena de bloques, ¿no? Esos bloques de información, en el caso de Bitcoin, lo que contienen son las direcciones donde están alojados los Bitcoin, que serían como las cuentas bancarias, la cantidad, la fecha y la hora y los movimientos que se realizan a otras direcciones. Eso se va agrupando hasta que ese bloque llega a 1 mega de capacidad de información, se cierra ese bloque y se conecta con el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, la red de ordenadores que guarda esa información es una red de ordenadores enorme que está repartida por el mundo. Cualquiera de nosotros puede descargarse pues la blockchain de Bitcoin y participar de ese sistema para darle seguridad y descentralización, que no haya una entidad de la que dependa las transacciones y los bloques que se van creando, ¿no? Pero blockchain por sí solo no es disruptivo, a diferencia de lo que mucha gente cree, porque luego ha habido innovaciones y ha habido empresas, proyectos que han utilizado blockchain como una forma de llevar un emprendimiento al mercado. Sin embargo, Bitcoin lo que hace es juntar blockchain con otras tecnologías que son un poquito más complejas. Las menciono, Proof of Work, el árbol de Merkle, las curvas elípticas, una serie de tecnologías que tienen que ver con la criptografía, las matemáticas, la computación, que hacen que ese sistema sea único e irrepetible. Único e irrepetible. Tú me has preguntado sobre blockchain por un lado y sobre criptomonedas por otro. Yo diferencio lo que es Bitcoin de todo lo demás. O sea, creo que el resto de criptomonedas son proyectos empresariales, son arquitecturas, son formas de tratar de hacer negocio con una tecnología disruptiva que es Bitcoin. Que algunos prosperarán y algunos tendrán un futuro. No digo que no, no digo que no. Pero aquí la disrupción histórica es Bitcoin. Lo demás habría que analizarlo mucho en detalle y yo lo separaría. Mira, antes he hablado de activos reales, ¿no? He hablado de los inmuebles, he hablado del oro, he hablado de la plata, del petróleo, pero podríamos hablar de las materias primas, ¿no? Del trigo, del agua. Podríamos hablar de diferentes activos reales. Bitcoin, y esto sonará un poco extraño, es el primer activo real digital. El primer activo real digital. ¿Por qué? Porque Bitcoin no depende de terceros. Al igual que el oro está en la naturaleza y no podemos crearlo de la nada, Bitcoin tiene un sistema, es un protocolo de comunicación, es una red, es una arquitectura que no depende de la gestión de una empresa, ni de un gobierno, ni de una institución. Tú lo utilizas y tiene unas reglas, cuando lo utilizas tiene unas normas, pero no tiene a unos reguladores, no tiene a unos directores del proyecto. Es una tecnología que permite la interacción persona a persona, es decir, tú lo utilizas, yo lo utilizo y podemos transferir valor sin que un tercero tenga que hacer ninguna gestión. Para que os hagáis una idea, Bitcoin es capaz de procesar, de permitirte utilizar una red global que te permite enviar y recibir dinero en Bitcoin a cualquier parte del mundo sin necesidad de un intermediario, sin necesidad del BBVA, del Santander, de la Caixa, de Bizum, de PayPal, de ninguna procesadora de pagos, independientemente de las fronteras que cruce tu transacción. Claro, esto al mundo tradicional, al mundo de los que controlan el dinero y nos obligan a trabajar por el dinero que ellos crean, no les gusta, como os imaginaréis, ¿no? Pero es que además Bitcoin tiene cuestiones muy interesantes desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Crear certidumbre a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque Bitcoin está matemáticamente programado para que haya una cantidad de unidades determinadas. Vamos a saber en todo momento cuántos Bitcoin existen dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año y dentro de 100 años. Por lo tanto, si yo quiero planificar mi futuro y ahorrar en un activo que sé que el poder político no me va a poder diluir, no me va a poder extraer riqueza por esa emisión monetaria que vemos que no paran de hacer, tengo la alternativa, la fórmula perfecta. A pesar de que tenga mucha volatilidad, que la tiene, y eso no lo podemos negar, pero bueno, eso lo podemos explicar también después. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Criptomonedas y blockchain. Blockchain es una parte de Bitcoin, pero hay que sumarle a otras tecnologías esta disrupción. Si no, no tiene sentido hablar de blockchain como tecnología disruptiva, ¿vale? A pesar de que veáis mucho blockchain, evento por aquí, evento por allá, os lo digo, que lo hemos estudiado mucho y
y no hay mucho, desde mi punto de vista, no hay mucha disrupción, a pesar de que haya empresas que lo vayan a utilizar, ¿vale? Y por otro lado, criptomonedas, simplemente destacar que cripto significa oculto o encriptado, que sería como dar privacidad, y moneda, bueno, pues porque entendemos que poder transferir. Pero quedaos con esta idea, separar Bitcoin de todo lo demás, porque os va a ahorrar muchísimo tiempo si os interesa este tema a la hora de profundizar, ¿no? Bitcoin es un activo real que además tiene unas propiedades muy interesantes, y es que tú hasta ahora cualquier activo digital, ya fuera una foto, ya fuera texto, ya fuera un vídeo, ya fuera música, para crear escasez de ese activo digital, tú necesitabas poner un intermediario. Por ejemplo, Spotify, por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Amazon, ¿vale? Empresas que gestionen la escasez. Pero Bitcoin no necesita de ninguna de esas empresas para crear escasez de esas unidades, de esos Bitcoin que lo componen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por daros un dato, la red de Bitcoin, van a existir 21 millones de Bitcoin, suceda lo que suceda, se van emitiendo, se van creando de forma paulatina. Ahora mismo existen unos 19.650.000 Bitcoin, y de aquí al año 2140 acabará habiendo 21 millones. Entonces, bueno, pues esos Bitcoin que ya están en la red estarían vinculados a direcciones que serían las cuentas bancarias de los usuarios que los quieren ahorrar o que los quieren enviar o recibir. Si sumamos todas las direcciones que existen hoy de Bitcoin, que serían todas las cuentas bancarias, nos daría ese circulante total que hay en el mercado. Entonces, si yo quiero ahorrar y atesorar riqueza, yo prefiero hacerlo en una tecnología que no dependa de terceros, que no dependa de un gobierno, que me dé certidumbre porque sé cuántas unidades van a existir, y que además me permita guardar esos Bitcoin de forma independiente, sin necesidad de una empresa, sin necesidad de un gobierno, etcétera, etcétera. Yo te quiero colar aquí una opinión, Javier, a ver qué opinas. Y es que hablamos, o me comentabas antes el tema de disponer de algún tipo de sistema que te permita mantener tu potencial adquisitivo sin que dependa lo que ocurra en el mundo, ¿no? O sea, sin que dependa, pues eso, guerras, sin que dependan, digamos, inflación de la moneda, etcétera, etcétera. Y me comentabas oro, plata, en nuestro caso de nuestro abuelo, el tema de inmuebles, y ahora Bitcoin. Y yo hay un proceso que creo que al final el humano va a llegar, ¿no? Esto lo hablaba con mi padre. Cuando hablamos de las personas que compran oro, por ejemplo, para proteger cierta parte de sus reservas económicas, ¿no? De sus ahorros. Y sí que es cierto, y yo en esto comparto la opinión con mi padre, de que el ser humano conseguirá químicamente poder llegar a tener más reservas de oro de las que existen naturalmente digamos, en el planeta. Supone que el oro es un bien limitado, por eso ha tenido en los últimos años un precio bastante estable, ¿no? Que ahora creo que está en pico. Pero realmente hay un proceso biológico que se llama transmutación, que ocurre en el subsuelo de forma normal y que al final es un proceso químico y radiactivo, que ocurre en las capas inferiores de la Tierra. Y yo, sinceramente, creo que si se busca una fuente que te respalde a años vista, también tienes que pensar que el desarrollo tecnológico y químico va a seguir avanzando. Y que hoy no sabemos qué se puede hacer, pero yo creo que la transmutación de elementos químicos se podrá extrapolar de lo que pasa en las capas del subsuelo, lo que pasa en el laboratorio, y finalmente, por ejemplo, hay un tipo de uranio que en el subsuelo se convierte a plomo. Entonces, si eso ocurre en la naturaleza, ¿quién no te dice que según diferentes ingredientes consigas que ciertos países punteros en investigación consigan tener más volumen de oro que otros? Y esto ya devaluará muchísimo lo que valga el oro, si esto se da, y tampoco te servirá como bien adquisitivo de reserva. ¿O no crees que pudiese ser así? Sí, bueno, el oro al final ha sido el dinero que la humanidad ha elegido durante cientos de miles de años, ¿no? En diferentes presentaciones, pues las monedas ha sido lo más conocido por sus características químicas, tú lo has dicho. Hay un componente, ¿no? o un activo que es el tungsteno, que se utiliza un poco que tiene una densidad parecida al oro, que se utiliza para falsificar ese oro. O sea que ya intentos, desde el punto de vista de la creación o la sustitución de ese oro real, la ha habido en la historia, ¿no? Entonces creo que eso va a continuar, y que cuanto más desarrollada esté la tecnología, más desarrollada esté la química, pues podremos llegar a ese punto. Ahora mismo los bancos centrales siguen atesorando oro de forma brutal, y más durante los últimos 2 años, ¿no? Han batido récords de compras de oro, y eso es porque saben que necesitan un activo real que respalde su emisión monetaria. Entonces, pero podría ser que en un futuro el oro llegue a poder producirse con la mano humana. Pues puede ser. Eso todavía no lo hemos vivido, podría ocurrir,
al igual que aunque Bitcoin exista hoy, ¿podría ocurrir que se descubriese una tecnología superior a Bitcoin dentro de 10, 20, 100 años? Pues podría ser. A día de hoy, desde mi punto de vista, no existe por las características que tiene y eso pues te protege, ¿no? Entonces, a ver, lo bueno que tiene el comprar activos reales es justamente el que son activos que no dependen de la acción de un tercero, ¿no? Hablamos de activos reales y activos financieros. Un activo financiero serían, por ejemplo, las acciones de una empresa. Serían, por ejemplo, los fondos que están referenciados a un índice de una bolsa. Serían los bonos del Estado, que es la deuda pública que tú puedes comprar también, o serían los billetes que tenemos en el bolsillo. Esos son activos financieros. Tenemos dos tipos de activos, los financieros y los reales, ¿no? Y dentro de los reales, el oro, los inmuebles, los que estamos comentando, el problema que tienen desde mi punto de vista, además de ese riesgo que tú has puesto encima de la mesa, es que si hay muchísima demanda de esos activos, se puede expandir la oferta. Es decir, si hay mucha demanda de inmuebles, al final podríamos construir más viviendas. Podríamos expandir la oferta. Si hay mucha demanda de oro y el precio sube muchísimo, va a haber más empresas incentivadas a invertir en minería, en maquinaria, en capital, para extraer más oro de la tierra y satisfacer esa demanda. Eso con Bitcoin no se puede hacer. Con Bitcoin van a existir solamente esas 21 millones de unidades y tú no puedes ajustar en ningún momento, a día de hoy, con la tecnología que tenemos, la demanda que haya del mercado a la oferta de los Bitcoin nuevos que van a existir en el mercado. Por lo tanto, tienes un depósito de valor que potencialmente es tremendo, ¿no? Porque no tiene una oferta elástica. Tú no puedes cambiar, como haces con otros activos reales o con otros activos financieros, la oferta a la demanda. Entonces, cuantas más personas entiendan los beneficios que les da atesorar Bitcoin, pues claro, si lo comparamos con una unidad de cuenta, que es el euro o el dólar o todas estas divisas, pues la tendencia es que el precio a futuro no pare de crecer, ¿no? A pesar de que tenga volatilidad, que evidentemente la va a tener. Sí. Entonces, ¿Tú crees, Javier, perdón que te interrumpa, o sea, me has dicho, a lo mejor en un futuro sale una tecnología que es inclusive mejor que Bitcoin. ¿Crees que se podría duplicar y ponerle otro nombre? O sea, creo que ese proceso es factible. A ver, yo creo que Bitcoin lo que la propuesta de valor principal es una idea. La propuesta de valor principal de Bitcoin es una idea. Y la idea, además de que la tecnología es brutal, la idea es tener un dinero que la humanidad pueda utilizar globalmente, independientemente del lugar donde hayas nacido, que esté separado, desvinculado del poder político. Esa es la idea. Entonces, si esa idea la humanidad la abraza, porque entiende que el poder político se aprovecha de tener la capacidad de la creación del dinero y del control que ejerce sobre algo que necesitamos para comunicarnos con otras personas, porque al final el dinero es un lenguaje. Los gobiernos lo que hacen con el control del dinero es controlar un lenguaje. Están controlando la capacidad de comunicarnos con otras personas para expresar valor, literalmente. ¿Debemos desvincular ese lenguaje como se hizo en el pasado con la religión y el Estado? ¿Tenemos que separar la religión del Estado? ¿Tenemos que separar el dinero, la institución del dinero del gobierno? Esa es la idea de Bitcoin. Que aparezca una tecnología mejor y lo supere, yo no puedo hacer predicciones ni puedo negarlo porque no lo sé, es muy difícil de predecir, pero creo que el concepto que nos trae Bitcoin es justamente ese. En un futuro, la humanidad elegirá estar sometidos a las monedas que emiten los políticos o estaremos utilizando una tecnología neutral que podemos utilizar independientemente del lugar o del país en el que hayamos nacido. Porque esto tiene unas consecuencias para la vida. Hablamos de España, pero tú imagínate que hubieses nacido en Venezuela, o hubieses nacido en Turquía, o hubieses nacido en la India o en China, y que tu dinero, esa riqueza que tú eres capaz de generar, como el Estado tiene todas las herramientas legales, jurídicas, sobre la aplicación, sobre cómo se puede y no se puede utilizar ese dinero que tú tienes en la cuenta bancaria, si hacen una mala gestión o tienen otras prioridades que a ti te afectan como individuo, pues es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, yo creo que lo que Bitcoin nos tiene que llamar la atención es, tenemos la idea de unos genios que han utilizado Internet, la plataforma de comunicación y de colaboración más grande del mundo de seres humanos, para tener un dinero neutral, independiente del poder político, basado en matemáticas, en criptografía, en tecnología, que nos permite protegernos de la mala gestión que hagan estos políticos, ¿no? Y esa es la idea. ¿Que haya una tecnología que lo supere en el futuro? Podría pasar, no lo sé, pero a día de hoy esta es la solución desde mi punto de vista. Vale.
vamos a hacer un break, porque ahora, a partir de ahora, te voy a preguntar solo cosas prácticas, entre comillas, que hayas vivido, de experiencias y demás, pero te voy a preguntar ahora lo que creo que puede ser un poco incómodo, ¿vale? He estado ahí dando un rato vueltas. Primero, si quieres, cuando te haga la pregunta, me dices si me la vas a responder o no, y ya después lo vemos, ¿vale? Pero te quiero preguntar, así como algo más incómodo, si le ves algún aspecto a Bitcoin que te genere dudas o que te genere, digamos, como pensamientos disruptivos. Es decir, sé que este proyecto, sé que esta tecnología está bien al 99, 95, 90%, no sé cómo llamarle, pero creo que hay esto que no me termina de encajar o que puede ser mejorable. Pues sí, ¿no? Te la respondo. Bueno, yo creo que Bitcoin a día de hoy tiene problemas para el usuario medio. Tiene problemas de o sea, no el protocolo, que yo creo que está bien, sino el user experience. La experiencia del usuario no es buena. Y la facilidad de acceso y de entendimiento de Bitcoin y de usuario puede mejorar todavía muchísimo. Creo que hay una barrera muy grande para nuevas personas que se acercan a esta tecnología y que quieren empezar a interactuar con ella. Creo que es difícil, es denso, es un tema que requiere muchísimo tiempo y estudio para valorarlo, y la gente, pues como es normal, pues a lo mejor no tiene tiempo, hay cosas que le interesan más, ¿no? Entonces es un tema que le tienes que dedicar mucho tiempo para entenderlo y poder realmente beneficiarte. Y además creo que las herramientas que están puestas en el mercado tienen que todavía evolucionar y mejorar desde el punto de vista de la custodia, desde el punto de vista de la privacidad, desde el punto de vista de la seguridad, para una persona que empieza a interactuar con esta tecnología, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento, pues como pasó con Internet. Internet al principio tenía muchas deficiencias de uso, y ahora, fíjate, estamos haciendo esta videollamada, que esto hace 10, 15, 20 años era impensable, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en un punto inicial en ese aspecto, en ese sentido, y que eso genera, pues, el rechazo. Y luego, por otro lado, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en la empresa lo que facilitamos es una academia para que la gente que tiene curiosidad y quiere aprender y quiere descubrir toda la terminología segmentada por temáticas, económica, fiscal, política, etcétera, que pueda entrar y pueda descubrir, ¿no?, de qué va todo esto. Y tiene que haber un interés. O sea, yo creo que Bitcoin en sí mismo es una temática que te lleva muchísimas horas y muchísimo tiempo aprenderlo. Y eso es una barrera de entrada. Sí, después, bueno, al final de la entrevista vamos a poner, porque yo le he echado un vistazo a la academia, he estado viendo algunos vídeos y demás, me parece muy interesante, y después vamos a decir detalles, y en la descripción de este vídeo también lo pondremos. Pero un aspecto que me llama la atención y que creo que no sé cómo este mensaje se puede hacer llegar a la población, pero deberíamos grabarlo a fuego, es que todo lo que cuesta al principio parece ser mejor para los humanos. Es decir, empezar a hacer un cambio de estilo de vida. Las primeras semanas es muy complejo, porque tienes que tirar de motivación, tienes que tirar de confianza con el profesional de la salud que te lo está apuntando, tienes que tirar como de muchas cosas que no son sencillas, ¿no? Aprender a tocar un instrumento, madre mía, los primeros días es horroroso, o sea, no tiene absolutamente sentido. Pero cuando desarrollas algo que es difícil al principio, digamos como que lo que te viene, la recompensa que te viene después es mucho más duradera, ¿no? Y esto es que se puede extrapolar a todos los niveles. Entonces, como la población está tan ocupada, entre comillas, que si trabajar, que si no sé qué, que si no llego a fin de mes, claro, es improbable, y yo entiendo lo que tú dices, que gran parte de la población entienda esto tal y como es, y no solamente lo entienda, sino que muestre un mínimo tiempo, vamos a poner semanal, mensual, en saber cómo utilizar este tipo de recursos para proteger su economía. Es como que no creo que sea casualidad, sino que también está un poco montado así, ¿no? En la educación, que tengas que pegarte tantísimos años estudiando, que después seas médico después de haber estudiado 15 años seguidos y funciones por protocolo en hospitales porque no tienes tiempo para seguir investigando sobre las patologías concretas que te tocan en tu región y en tu sitio. Está todo montado así para que tengas una rutina, digamos, extremadamente rápida, extremadamente compleja, y las cosas interesantes que tú tienes interés por aprender no puedas ejecutarlas con eficiencia, ¿no? Entonces, creo que sí que es una... Por ejemplo, yo ahora te voy a preguntar cosas prácticas, y una de ellas es temas de grupos sociales. Grupos sociales. Entonces, hay un grupo social que es quizá uno de los que más se pueda beneficiar, ¿no? Son personas mayores, que tengan ya, pues, una gran vida consiguiendo sus ingresos, que acumulen bienes materiales, que acumulen bienes inmobiliarios, que acumulen bienes económicos, y claro, interiorizar este tipo de tecnología le pilla muy, muy fuera. Muy, muy fuera. Si le cuesta ya hacerse una cuenta de correo electrónico y mandar un email, imagínate esto.
Ujú. Entonces, quiero centrarlo un poco, pero me gustaría preguntarte, antes de eso, experiencias prácticas que tengas de usuarios que hayan utilizado Bitcoin, que hayan sido positivas. Me llamó mucho la atención la que te contó Pedro en el podcast de WordCast, que Ujú. él se quedó, no tenía moneda física al país donde visitó y Del gracias a Líbano. Bitcoin pudo Ujú. cambiar. Esa me llamó mucho la atención, pero conoces muchas más aplicaciones que digas tú, vale, pues esto es interesante. Yo te puedo decir otra después que sé que se está dando. Pues fíjate, los conflictos bélicos son un caso muy claro, ¿no? Cuando un país entra en guerra, lo que hace el Estado es decretar el estado de sitio, el estado de emergencia, ¿no? Y todos los bienes forman parte o son confiscados directamente por parte del poder político. Entonces, si tú entras en guerra, por ejemplo, Ucrania con Rusia y te quieres ir con tu familia, bueno, lo primero es que si eres hombre, pues no te vas a poder ir. Pero si quieres que tu mujer y tus hijos se vayan con tu patrimonio, con el dinero que tú eres capaz o que has ahorrado, si lo tienes en la cuenta bancaria, si lo tienes invertido en acciones, si lo tienes en una vivienda en Ucrania, ese dinero queda automáticamente embargado, confiscado por el Estado para financiar las armas o los soldados o lo que haga falta, ¿no? Sin embargo, con Bitcoin, literalmente, que eso no lo puedes hacer ni siquiera con el oro, porque en el oro, al llevarlo físicamente, en la frontera te cachean, te registran y ese oro te lo quitan. Sin embargo, Bitcoin depende del conocimiento. ¿Eso qué significa? Que nosotros esas direcciones que os comentaba antes con la cantidad de Bitcoin que tú tienes, si tú eres el que custodia esos Bitcoin, que custodiarlo significa que tienes un monedero, ¿vale? Con esa dirección y esa cantidad de Bitcoin, para darle seguridad a ese monedero, que no solamente sea llevarlo en un teléfono móvil o en un dispositivo, se generan 12 palabras de forma aleatoria la primera vez que lo abres, que solamente tú conoces. Y tú las puedes escribir en un papel o memorizar. De manera que si tú te tienes que ir de tu país porque hay un evento como este que estamos hablando, simplemente cruzando la frontera y accediendo a un dispositivo móvil o a un ordenador conectado a Internet, poniendo esas palabras, tienes todo tu patrimonio contigo. Eso no había pasado con ningún otro activo. O sea, puedes cruzar fronteras literalmente con miles, con millones de euros, sin ningún problema, cosa que no puedes hacer con ningún otro activo, ¿no? Otro ejemplo que creo que es bastante práctico es, por ejemplo, si tú eres un cubano o eres un venezolano que está en España y los bancos te ponen dificultades para hacer envíos de remesas a tu país, que muchas veces son países sancionados por el SWIFT, que es el sistema de mensajería de pagos internacional que domina Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a una serie de países porque no están alineados políticamente, por ejemplo Cuba, por ejemplo Venezuela, Irán, otros países. Tú no puedes enviar dinero a tus familiares simplemente por el hecho de que hayan nacido en ese país. Pues con Bitcoin tú les puedes enviar dinero independientemente de dónde estén, independientemente de la cantidad, pero es que además nadie te va a cobrar comisiones por hacer ese envío, ¿no? Yo creo que también El Salvador es un caso interesante. El Salvador, que lo gobierna Bukele, le habréis escuchado, le han criticado muchísimo en los últimos años sobre la gestión que ha hecho sobre la violencia de las maras, pero fíjate que adoptó Bitcoin como dinero de curso legal y empezó a atesorar Bitcoin como país. Y ahora mismo tiene unas plusvalías, ¿no? Si vendiese, pues muy importantes, ¿no? Y es una forma de ahorrar no solamente para los individuos, sino para las instituciones. Hay un libro muy bueno que es La filosofía de Bitcoin de Álvaro de María, que os recomiendo, son 100 páginas, que te explica que Bitcoin es como la pólvora. Hubo países que decidieron adoptar la pólvora en esa transición que se hizo de la Edad Media a la Edad Moderna, porque la pólvora lo que hacía era cambiar la lógica de la violencia que había funcionado entre imperios durante 1000 años, que se habían ido pegando con espadas, con escudos, con caballería, con lanzas y tal, y de repente aparece este polvito negro que viene de Oriente, lo empiezan a investigar y descubren los arcabuces, descubren los cañones, descubren un nuevo tipo de arma asimétrica a lo que habían supuesto todos los conflictos o todas las batallas anteriores. Y eso cambió el orden establecido, cambió la protección que tenían, por ejemplo, las murallas de los castillos, porque con un cañón pues podías derribarlas literalmente, ¿no? Entonces te cambia cómo se aplica la lógica de la violencia. Bitcoin cambia la lógica de la violencia, porque aunque nos parezca mentira, el dólar estadounidense es un arma. Es un arma que tú puedes aplicar sobre otros países, como hemos visto antes, ¿no? Sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Irán. Y Bitcoin lo que te permite es poder seguir comerciando, transfiriendo con otros países. Otro ejemplo clarísimo, pues yo creo que es Argentina. Si tú eres argentino y llevas tanto tiempo viviendo allí, es verdad que puedes ahorrar en dólares, pero al final los dólares dependen de otro estado, dependen de otro gobierno que si hace una mala gestión, que la está haciendo y muy mala, pues acabarás sufriendo también una inflación importante. Pues ahí te podrías proteger directamente con Bitcoin, ¿no? Y aquí en España, pues yo os diría que si vemos lo que te comentaba este venezolano, que estamos en un camino de degradación hacia un pues es un empobrecimiento cada vez más claro de todo el mundo,
pues el poderte proteger, el poder tener un activo fuera del sistema que tú controles, que tú custodies y que el Estado no te lo pueda embargar, no te lo pueda confiscar. Por eso que decía antes de hacer depender tu propiedad del conocimiento, de esas 12 palabras, ¿no? Entonces yo creo que esto, si lo extrapolas a China, pues en China igual hay un control de capitales para los chinos tremendo. Tú, si te quieres ir de China con tus ahorros, tampoco puedes. Bitcoin es una forma de hacer tu patrimonio líquido y portable en un mundo global. Y yo creo que eso va a ganar tracción y va a ganar importancia en un mundo que potencialmente va hacia el conflicto entre naciones y dentro de las naciones, ¿no? Sí, mira, justo me decía un amigo argentino que le hicieron una transferencia vía PayPal desde España hasta Argentina y que de los 150 euros que le había mandado, a él le había llegado unos 100. O sea, entre la comisión de PayPal y después lo que le cobraban allí, no sé si era su banco o algo así de impuestos. O sea, una auténtica barbaridad. Supone que un 20 y algo por ciento del total que te han enviado. En este caso eran 150 euros, que no es, entre comillas, una gran cantidad. Pero no sé, imagínate que tú eres un argentino, estás viviendo aquí en España y a tu familia le pasa algo. Y tú tienes solvencia líquida para ayudar a tu familia y que se lleven esa cantidad por el camino. Me parece un espectáculo que yo entiendo que tiene su porqué, para que no haya transferencia de capitales entre países de forma masiva. Pero bueno, entiendo que a nivel usuario es tu familia, es una condición tal, y si es un dinero que has ganado tú, ¿por qué no vas a poder enviarlo donde te salga? ¿No? Y que incrementan los costes. Fíjate que tú has hablado del caso personal, ¿no? De que tengas familiares en tu país y que quieras echarles una mano y que ese intermediario financiero que está dando un servicio, es verdad, pero se quede con esa cantidad de dinero, ¿no? Que es brutal y que para ti supone un esfuerzo y un tiempo y para tu familia también muy importante. Pero también si quieres contratar a alguien en esos países, tú si quieres trabajar con alguien que da un buen servicio en Argentina o en Venezuela o en cualquier país del mundo, ahora le puedes pagar literalmente sin depender de estos bancos, sin depender de ningún intermediario financiero. ¿Qué ocurre, Alejandro? Pues que los bancos al final son los accionistas mayoritarios de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué mensajes se lanzan a través de la prensa económica o de la televisión? Que Bitcoin es peligroso, que las criptomonedas son malas, que tal. ¿Por qué? Porque literalmente están compitiendo con su negocio. Si tú puedes enviar dinero de forma autónoma, persona a persona, sin depender de estas entidades, claro, ellos son los primeros perjudicados y ellos controlan el poder mediático. ¿Qué ocurre con Internet? Internet lo que está haciendo es romper con ese mensaje, con ese saber socialmente reconocido que habíamos absorbido por un lado con la educación y por otro lado con la televisión, la radio y la prensa. Ahora mismo la gente se está informando con canales alternativos. Esta información que estamos conversando tú y yo, a lo mejor no hubiese llegado nunca en el siglo XX a la población, porque era algo que tú sabías y decías, bueno, ¿y cómo lo transmito esto? Escribo un blog, pero ¿cuánta gente lee un blog? Sin embargo, una conversación entre dos personas, con una temática concreta, es mucho más interesante, ¿no? Lo puedes ver, lo puedes acelerar el tiempo de visualización para que te ocupe menos espacio. Entonces, claro, si esto va a más y cada vez la gente joven empieza a utilizar plataformas para formarse, que tú comentabas, los podcasts o este tipo de contenido, esas ideas que se estaban transmitiendo a través de los medios de comunicación que controlaba la banca, que controlaban los gobiernos, va a perder potencia. Por eso Ursula von der Leyen sale en la Comisión Europea diciendo que lo más importante es recuperar el control de la información. Porque si la gente empieza a tener ideas alternativas y a pensar que lo que tenemos pues es una estafa, literalmente, pues para ellos se les acaba el chiringuito, ¿no? Literalmente. Sí, literal, y se está viendo. O sea, yo creo que hay una parte de la población que ya ha entendido, después de lo que pasó, de la crisis sanitaria que hemos vivido en todo el mundo, que por cierto no se puede mencionar porque te cortan el vídeo, entendió bueno, que había cosas que no se querían decir, aunque se conociesen. Eso mucha parte de la población lo ha entendido a toro pasado, como yo digo, cuando ya todo se estabilizó. Y creo que es muy buen ejercicio extrapolar que si te has dado cuenta de eso, te tienes que dar cuenta de que en otros sectores ocurre igual. En el sector de la economía, en el sector de la política, en el sector de qué te están contando de conflictos bélicos que están pasando en otros países. Extrapólalo porque es así. Perdona que te haga un inciso ahí. Es que el dinero es un matrix en el que hemos nacido y tú no te haces preguntas sobre el por qué utilizamos ese dinero y de dónde sale y de dónde viene y qué consecuencias y qué implicaciones tiene que toda la sociedad nos levantemos cada mañana para trabajar 8 o 10 horas y que nos paguen en ese dinero. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Y por qué tenemos que usar ese dinero? ¿Y cuál es la historia del dinero y cómo hemos llegado hasta aquí? Es un matrix. Sí. Y es un matrix, como tú decías, en la sanidad, en la educación, en el dinero, en todo. Es un matrix en el que tenemos nuestra mente tan metida y tan aceptado que eso es la verdad,
que cuesta mucho romperlo. Tú, antes hablábamos de una de las dificultades que tiene Bitcoin. Bitcoin lo que hace es romper moldes de la cabeza que tenemos totalmente asumidos. Y es que el dinero que conocemos es el euro, lo será en el futuro y eso no va a cambiar nunca. Y eso es un freno mental. Eso es una forma de encarcelarte a ti mismo en un modelo que te empobrece, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Oye, pues para hacer esta entrevista más práctica, te quiero preguntar algo que me parece extremadamente interesante. ¿Cómo se podría utilizar Bitcoin o qué ventajas podría tener Bitcoin, mejor dicho, para 3 grupos poblacionales totalmente diferentes? Jóvenes que tienen pocos ingresos, adultos que tienen un trabajo habitual o ancianos con un mayor poder adquisitivo acumulado en la forma que ellos quieran, o bien en el banco, o bien en inmuebles, o bien en joyas, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que Bitcoin, más que de la edad, ¿vale? Depende un poco de tus necesidades de liquidez. Necesidades de liquidez me refiero a tu capacidad económica. Si tú tienes un remanente todos los meses que quieres invertir y quieres guardar a largo plazo y que no vas a necesitar en el corto plazo, para mí, yo creo que Bitcoin es una buena solución, y esto no es consejo de inversión, porque si tú ves la gráfica de cotización de Bitcoin y el ritmo de adopción que está viendo desde el punto de vista estatal de fondos soberanos, de fondos estadounidenses, ¿no? Acaban de aprobar un vehículo de inversión que son los ETF, la perspectiva es muy buena. La sensación que da es que Bitcoin va a ir a más, no va a ir a menos, y estamos hablando de un activo totalmente finito. Seas joven, tengas una edad mediana o seas una persona mayor, yo creo que es una forma de tener un seguro, una forma de patrimonio fuera de un sistema que literalmente está empezando a hacer aguas y está empezando a tener problemas graves, ¿no? De que siga en pie, tal y como lo conocemos. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, seas de la edad que seas, primero aprende, estudia, no te creas lo que estamos aquí contando, sino que lo investigues, que veas si es cierto, que veas un poquito la historia del dinero, que profundices, que veas de dónde ha salido Bitcoin, qué es lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera, y después decidas si es interesante para ti dar un paso o no. Y lo que sí te diría, independientemente de la edad que tengas, es que no pongas dinero en este activo si vas a necesitar ese dinero en el corto plazo, porque, por ejemplo, hoy mismo que estamos hablando, ha tenido una caída súper importante. Estaba por encima de $70.000 y ahora está por debajo y tiene mucha volatilidad. Entonces, la gente que compre pensando en lo voy a vender en 2 semanas para ganar un 10, un 20, un 50%, es un error. Es un error. Yo creo que Bitcoin, cuando lo estudias y lo entiendes, esta volatilidad te deja de importar porque lo que dices es, vale, yo lo tengo a largo plazo y si va bien, no tengo que poner el 100% de mis ahorros, ni muchísimo menos, simplemente una parte con la que tú te sientas cómodo y que no te haga dormir mal, ni te estrese, ni nada por el estilo, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese sería un poco el mensaje, estudiarlo, ver vuestras posibilidades de ahorro, de liquidez que tenéis para poner en este activo a largo plazo os hablo de 4 años o más, ¿vale? Sí. Y esperar a ver qué sucede, ¿no? Y luego sí que me gustaría, si no te importa, Alejandro, si tienes el móvil, que te descargues una aplicación que se llama Wallet of Satoshi. Esto es un monedero, lo que le estoy comentando a Alejandro, que tenéis en iOS y en Android, es un monedero público que lo que te permite es directamente descargar una aplicación en el teléfono móvil para poder enviar y recibir Bitcoin a cualquier parte del mundo. No te piden ni tu correo electrónico, ni tu DNI, ni nada. Simplemente es una aplicación que se instala y una vez la abres, te van a aparecer 2 botones en la parte de abajo, uno que pone enviar y otro que pone recibir. Efectivamente, le das a comienzo y ahora le das a recibir. Te aparece ese código QR. Yo lo que voy a hacer es escanearlo aquí donde veis en la pantalla. Lo he escaneado con mi teléfono móvil y le voy a enviar €1. No, muéstralo a la cámara, porfa. Le voy a enviar €1, ¿vale? Aquí veis que le envío €1, 1.600 satoshis, que sería la parte proporcional. Le doy a enviar y ya le ha llegado. ¿Ha tardado menos de un segundo? Acabamos de enviar dinero a través de una videollamada sin conocernos personalmente, sin saber los datos ni él de mí ni yo de él, pero si estuviera en Cuba o si estuviera en Argentina o si estuviera en cualquier país del mundo hubiese sido exactamente lo mismo. Y no hemos tenido que darnos de alta ni registrarnos en ningún banco ni en ninguna plataforma de transferencia de dinero. Para que veáis la disrupción que supone esto. ¿Y esto es más, si ahora mismo Alejandro quisiera recibir donaciones, yo esto se lo digo a todos los youtubers, si quisiera recibir donaciones en Bitcoin, simplemente tendría que poner ese código QR en el vídeo, aceptamos donaciones en Bitcoin. Y la gente que quisiera, desde el sofá de su casa, escanearía ese código QR y le enviaría Bitcoin a Alejandro directamente.
Me parece una barbaridad. Y esta wallet vamos a explicar un poco qué es para la gente. O sea, es como un monedero que me acabo de descargar en mi móvil, que es una aplicación donde yo puedo enviar y recibir, pero desde esta wallet no se puede comprar o vender, ¿o sí? En ese wallet que os he comentado sí se puede, pero para comprar y vender, yo por ejemplo trabajo en una empresa, ¿no?, que se llama Bit2Me, que es un exchange español. Un exchange es un puente, es un engranaje que conecta el Ajá. mundo del dinero fiat, el dinero, los euros, los dólares, con Bitcoin, ¿no? Entonces, para tú poder utilizar tus euros para comprar Bitcoin, el Estado, la legislación, los supervisores nos obligan a nosotros, a Bit2Me, a pediros la información personal, vuestro DNI, vuestra actividad económica, etcétera, etcétera, para permitiros, si no, no nos dejan a nosotros y nos sancionan, que podáis comprar Bitcoin, ¿vale? Lo que hemos instalado, en este caso, Alejandro, es un monedero que una vez que tú has comprado el Bitcoin en Bit2Me y lo puedes enviar a tu monedero, que no estaría en la custodia de Bit2Me, sino lo que tendrías tú la custodia, para poder enviar y recibir dinero. Y hay diferentes tipos de monedero, que eso quizá haya que profundizar más para explicaros las características, pero tampoco quiero confundiros. Simplemente que sepáis que hay una serie de empresas que hacen de intermediarios, pero imaginaos, quedo con Alejandro a tomar un café y Alejandro me dice, oye, Javi, quiero comprarte 50 euros de Bitcoin. Él me da los 50 euros en efectivo, en un billete, o me hace un Bizum a mi cuenta bancaria y yo cojo ese Bitcoin que tengo en mi monedero, como acabáis de ver, que le acabo de enviar, y se lo envío a él. Eso sería una transacción peer-to-peer, persona a persona, una transacción sin intermediarios. Pero para escalar este modelo hay empresas que intermedian y el negocio de Bit2Me, ¿cuál es? Pues cada vez que tú compras o vendes Bitcoin en la plataforma, cobramos una comisión, ¿vale? Ese es el negocio de la plataforma, que es como si comprases oro o plata y el de la tienda, el de la joyería o el de la tienda de oro, pues te cobra una comisión por venderte ese lingote o esa moneda, por lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que ese Bitcoin luego tú lo puedes sacar de Bit2Me, que sería el banco, y enviártelo a un monedero que tú controles, que es lo que acabamos de hacer Alejandro y yo. Claro, o sea, podrías hacer tu compra, imagínate, en la empresa B2Me para tener, porque creo haberte escuchado, no sé si en otras entrevistas, que, claro, al hacerlo por parte de una empresa que está consolidada, que es de España y demás, tienes como un seguro por si pasa cualquier cosa y tienes Claro. como todas estas habilidades que pueden quizás ser el factor limitante de muchas personas, ¿no? Y después te lo envías a la wallet que sea, que entiendo que no sé si se podrá enviar de esta aplicación también. O sea, es una... Esa aplicación, si te fijas en la parte de abajo, Sí, a ver, espera que la abro y te digo también lo que estoy viendo yo. Vale, si le das a recibir, sí, en la parte de abajo te aparece un rayito ajá, y a la derecha te aparece una B, sí, ¿vale? Vale, estos son diferentes tipos de transacciones. La transacción con el rayito es un tipo de transacción que se llama Lightning Network. Lightning Network es un tipo de transacción en Bitcoin que se hace de forma instantánea y con un coste muy bajo. Esa transacción no queda registrada en la blockchain, en la cadena de bloques de Bitcoin, la principal. sí. ¿Vale? Es otro tipo de transacción. Digamos que esto sería como como un servicio por encima de la capa cero de Bitcoin que permite hacer microtransacciones. ¿Por qué? Porque la capa cero, si le das a la B, Sí. te va a aparecer otro tipo de dirección. Esa dirección es una dirección que sí que se registraría en la cadena de bloques de Bitcoin. Y las transacciones en la cadena de bloques principal de Bitcoin tienen un coste, que se llama el coste de minería. ¿Vale? Eso son para transacciones más grandes. Te hablo de ya a partir de, pues de 200, 300, 400 euros. Ya quizá te interesa hacerlo con la B. ¿Vale? Pero para microtransacciones lo haces con el rayito. ¿Vale? El rayito que se os queda en la cabeza. Lightning Network o el rayito es para transacciones pequeñas con un fee muy bajo. Y con la B es para la blockchain principal, ¿vale? Esto no voy a profundizar porque tampoco, pero que lo sepáis, que hay diferentes tipos de transacciones. Entonces, si tú quisieras enviar 20, 100, 150 euros, el caso que ponías antes, desde España a Argentina, pues lo haces con el rayito. Entonces, allí hay un sitio en Argentina que le llaman las cuevas. Ellos se van a esas cuevas y cambian el Bitcoin que tú le has enviado desde el monedero por dinero en cash y se lo pagan en el momento en efectivo. Sí. Oye, Javier, pues te quiero hacer una última pregunta antes de comentar todo el tema este de Bit2Me, donde la gente puede formarse, donde pueden seguir ampliando información. Yo también voy a recomendar que se vean todas las entrevistas que tienes en YouTube, porque es una barbaridad la de información que
que despliegas encima de la mesa. Y creo que no hace falta una entrevista, sino varias para ir, entre comillas, interiorizando todas las cosas que hemos hablado, ¿vale? Pero te quiero preguntar sobre el momento de compra, ¿vale? Sabemos que Bitcoin, como tú decías, ayer estaba en 70.000, hoy está un poco menos, ¿vale? A lo mejor mañana pues está más o está menos. Eso no se puede saber a ciencia cierta, ¿no? Solamente los traders y las personas que se dedican a inversión pueden intuirlo quizás un poco más precisamente, de una forma más precisa. Pero me gustaría preguntarte el tema de compra de Bitcoin. Vamos a poner un ejemplo ficticio, ¿no? Una persona que tenga, entre comillas, 1.000, voy a poner 1.000 por ser un número cerrado, 1.000 euros de ahorro y quiera poner parte de esos ahorros en Bitcoin. ¿En qué momento sería bueno comprar? ¿En qué cantidad? ¿Qué forma? ¿Cómo se haría a nivel práctico con este ejemplo? Vale, bueno, si tuvieras 1.000 euros disponibles y estuvieras interesado en comprar Bitcoin, si lo quisieras hacer a través de una empresa como nosotros, lo que tendrías que hacer es descargarte la aplicación de Bit2Me en el teléfono móvil, en la tienda de iOS o de Android, ¿no? En la Apple Store. La instalas, una vez la instalas, te registras con tu correo electrónico, te dirán que pongas ahí tu DNI, lo escaneas con la cámara y una vez lo hagas, podrás o transferir a través del banco a la cuenta bancaria de Bit2Me dentro de la aplicación o hacer un pago con la tarjeta, simplemente añadiendo los datos de tu tarjeta dentro de la aplicación, ¿vale? ¿Cómo comprar? Pues eso depende de la persona. Yo no sé si es que acabo de abrir una ventana donde tengo la cotización de Bitcoin y no sé si quieres que la compartamos para explicar un poco esa parte. Sí, si quieres le doy aquí a presentar, compartir pantalla y le doy al justo tal. Vale. Y me dice si se está viendo. Vale. Bueno, esto es una gráfica de la cotización de Bitcoin. Como veis aquí, la línea verde, que viene desde el año 2012, ¿vale? Hasta la actualidad, que estamos en el 2024. Entonces, lo que veis aquí son una especie de montañas que van subiendo y luego van bajando. Vemos aquí la primera montaña y la primera caída. Siguiente montaña, siguiente caída. Siguiente montaña, siguiente caída. Y ahora estamos iniciando, desde mi punto de vista, lo que ya ha ocurrido en los ciclos anteriores, que es, hemos tenido un valle, que serían esas bajadas, ¿no? Que estamos hablando de ciclos de 4 años más o menos, es decir, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, desde el 2015 hasta el punto más bajo, perdón, del ciclo siguiente o del siguiente valle, pues pasan 4 años. Eso es para que os hagáis una idea. Entonces, hemos estado en el punto más bajo en el año 2021, después de la caída de algún exchange y de algunos proyectos que desaparecieron, y llegó a $19.000 en la anterior. Ahora estamos en 67.700 y estaríamos en el ciclo anterior, para que os hagáis una idea, estaríamos, si este fue el pico más alto, que eran $20.000, estaríamos justo por aquí, ¿vale? Iniciando esa subida que nos llevaría pues a máximos históricos. Entonces, pues eso, tendríamos una proyección más o menos de pues unos 200.000 euros si se repite el mismo comportamiento. ¿Va a haber correcciones y va a haber volatilidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, esto es una gráfica que mide desde el principio, pero si pongo una gráfica a 7 días, a una semana, fijaos, hace una semana estaba en 67.700, que es el mismo precio que está ahora, pero es que hace 2 días llegó a 73.200. Pero es que si pongo un mes, fijaos, hace un mes estábamos en 52.000 y ahora estamos en 67.000. O sea que tiene una volatilidad muy importante. Y a un año, fijaos, estábamos hace un año a 25.000 y ahora estamos a 67.000. Por lo tanto, todo esto es importante. Esta página se llama CoinMarketCap y en CoinMarketCap, si venís, tenéis aquí pues todo el listado de criptomonedas. Yo os diría que simplemente os vayáis a Bitcoin, no os compliquéis la vida con el resto, de verdad os lo digo. Entrar en Bitcoin, le presionáis y se os va a abrir la gráfica que estáis viendo aquí. Entonces, si queréis ver un poco el histórico, cómo se ha comportado, si ha subido, si ha bajado en diferentes marcos temporales, pues tened esto en cuenta. Y luego, si queréis disminuir un poquito el riesgo de la inversión que hagáis, no compréis todo de una. Es decir, si tenéis 1.000 euros, no hagáis la compra de los 1.000 euros en una sola vez, sino que decir, oye, voy a comprar, por ejemplo, 200 euros cada 2 semanas. Entonces voy haciendo un promedio. Entonces, si he comprado un poquito más caro aquí y aquí un poquito más barato, el promedio me va a hacer que tenga un precio de entrada pues no de tanto riesgo, porque si compráis en un pico muy alto, pues y habéis puesto todo vuestro capital y baja, pues vais a veros mucho más afectados que si repartís esas compras en diferentes momentos, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco el consejo. Esta es la gráfica lineal y como estáis viendo,
pues ha tenido diferentes ciclos de burbujas en el 2018, luego en el 2021, pero si lo pongo en logarítmico, pues lo veis como antes, ¿no? Que se ve mucho más claro. A la derecha está el precio y abajo está el tiempo. Ajá, me parece muy interesante esto último bueno, eso de si quieres invertir tus ahorros, pues hazlo. ¿Quito la pantalla compartida? Sí, si quieres, como quieras. Vale. De hacerlo de una forma frecuente, ¿no? Es decir, con una periodicidad que cada uno estime oportuno y que vaya valorando, ¿no? Si de esos 1000 que quieres introducir, a lo mejor ves que está en un punto bajo, quieres meter los 150 y en la siguiente periodicidad que tú tengas planificado meter, ves que está más caro, pues meter 150, ¿no? Es como ir haciendo un poco de visión entre cómo vaya estando y lo que quieras meter. Me parece muy interesante. Oye, Javier, pues antes de terminar, me gustaría que nos contases. Yo voy a intentar poner en la descripción de este vídeo tu contacto, redes sociales, si quieres pongo también la página de Bit2Me, todo lo que tú me digas lo voy a poner en la descripción. Pero si quieres decir, oye, todos los recursos o dónde pueden encontrarte, si alguna persona tiene alguna duda, tus redes sociales y toda esta Sí, información. bueno, pues me podéis encontrar en Instagram, justamente el que veis ahí, @JavierBitcoin, es en todas las redes. En TikTok ya me lo habían cogido el nombre y es Javier Bitcoiner. También tengo un canal de YouTube. No subo muchos vídeos, normalmente subo de las entrevistas que las estoy recopilando, que he hecho en otros canales para que las podáis encontrar, y alguna vez pues subo alguna reflexión de 4 o 5 minutos sobre la actualidad y lo vinculo con Bitcoin, cómo puede ser una herramienta para luchar contra todas estas cuestiones. Y luego en Instagram, en Twitter también, soy bastante activo, en X, Javier Bitcoin, me podéis encontrar. Y nada, pues vamos, utilizo el mismo nombre en todas las redes, menos en TikTok, que es Javier Bitcoiner. Vale. ¿Qué quieres que pongamos en la descripción? Ponemos también tema de Bit2Me. Explica un poco el tema Sí. de la academia, porque me parece muy interesante. Si queréis, a ver, yo creo que es muy interesante la academia, creo que la formación es clave y que si tenéis un poquito de tiempo los tenéis en diferentes formatos. También tenemos un canal de YouTube en Bit2Me que hacemos entrevistas a diferentes profesionales de diferentes ámbitos relacionados con el mundo de Bitcoin. Y luego, si alguien se quiere registrar y tiene alguna duda o tiene alguna pregunta, pues si tienes un enlace, te puedo dar un enlace luego, Alejandro, para que además las personas que utilicen ese enlace pues tengan un regalo de bienvenida, ¿vale? Si utilizan la plataforma. O sea, que luego lo miramos y también te lo paso. Vale, genial. Oye, pues Javier, creo que ha sido top entrevista más larga que he hecho en el canal. Cosa que me alegra, porque la verdad que lo que hemos dicho antes, se ha derramado muchísima información que es quizá disruptiva para la mayoría de las personas que se introduzcan en esta temática, pero que creo que es algo más que tener tus ahorros en un sitio seguro, como tú decías. Es algo más de hacer piña, de proteger nuestra privacidad económica, vivir tranquilos, alejar ese estrés, saber que si se ejecuta de esta forma, da igual lo que pase el día de mañana, que tienes alternativas para hacer lo que quieras, para coger tu maleta e irte a cualquier sitio del mundo y empezar de cero y que pase lo que pase, no vas a perder el 100% de lo que llevas 20 años, 30 años trabajando, que creo que eso es muy importante y que esa opción antes no estaba, no se planteaba. Podría intentar hacer alguna cosa con monedas de oro y con alguna otra cosa así, pero ya dependías de a dónde vayas, de si te quieren convertir eso en dinero fiat del propio sitio. Era como más complejo. La verdad es que a mí me llamó la atención y llevo varios meses investigando sobre este tema, que por eso te encontré. Y nada, sobre todo darte las gracias por toda la información que has traído aquí, por dedicar este tiempo y por instruir de forma tan... yo he dado muchas clases para profesionales de la salud, de hecho ahora tengo un par de congresos internacionales y me digo que simpatizo y sincronizo mucho con las personas que aman lo que están diciendo y se nota mucho una persona que va a dar una clase de matemáticas y no le gustan las matemáticas y hace así, escribe en la pizarra y se nota mucho una persona que te cuenta algo y te cuenta porque realmente siente que lo que está hablando tiene un interés y un aspecto positivo en las personas los que le llegan. Entonces, para mí eso tiene mucho valor, así que te lo agradezco profundamente que te hayas pasado por aquí. Espero que a las personas que han Se me llegado han hasta puesto este los pelos punto... de punta, Alejandro. Se me han puesto los pelos de punta. Sí. No, porque es verdad. Es el primer trabajo, aunque he disfrutado mucho en todos los trabajos que he tenido, pero es la primera vez que estoy tan alineado con la filosofía y el propósito que tiene el dar a conocer algo que creo que es tan bueno para todos, ¿no? Y además es yo lo veo como también una batalla, una lucha con todo lo que habíamos dado por sentado, con todas nuestras creencias y por eso es tan bonito, ¿no? Y luego que conoces a gente
increíble en este ecosistema, auténticos genios, de los que se aprende muchísimo. Y eso está Sí, genial. sí. Igual que en el mundo de la sanidad, de la medicina, pues igual, ¿no? En congresos y tal conocerás gente espectacular. Sí, es igual. Entonces eso. Bueno, antes de acabar, te quiero dar, bueno, el regalo, que me puedes rebotar la pregunta incómoda a mí. Me puedes hacer la pregunta que creas que me pueda poner un aprieto. Y eso, a todos los que mientras te la piensas, a todos los que nos han estado viendo, pues eso, muchísimas gracias de nuevo. Lo digo en todos los episodios, soy todo pesado. Pero gracias por consumir contenido largo, de verdad. Y vete contento después de haber cerrado esta entrevista por decir, oye, es que da igual, me lo he puesto mientras estaba fregando, me lo he puesto mientras estaba haciendo cualquier tarea repetitiva, yo pongo los podcasts mientras haciendo la ropa, pero es que estás sacándole mucho partido a esos minutos. Entonces, gracias por confiar en este canal, gracias por pararte a escucharnos a Javier y a mí. Y que sepas que eso, que hoy te acuestas no sabiendo algo nuevo, sino sabiendo digamos, conceptos que te van a hacer aprender mucho más. Y eso tiene un valor incalculable. Así que nada, ¿tienes algo por ahí pendiente, Javier? No, que lo he pasado muy bien, que me ha gustado muchísimo y agradecerte, pues eso, que abras el abanico a otras temáticas que son tan diferentes, ¿no? A lo que normalmente tocas, porque también creo que traes un valor añadido a tu audiencia y está fenomenal. Y la pregunta incómoda, ¿quieres que te haga una pregunta incómoda? Sí. Pues fíjate, esto es algo que también viene en nuestra industria, ¿no? Que muchas veces estamos constantemente intentando evangelizar, intentando que la gente piense de una forma distinta, insistiendo, argumentando, estudiando, etcétera, ¿no? Y llega un momento en el que la gente que está más en el ecosistema nos preguntamos, joder, ¿y qué hacemos con la gente que no quiere verlo? ¿Qué hacemos con la gente que no quiere verlo? Y algunos dicen, pues es que no se les puede ayudar, no se puede hacer nada. Hay gente que no quiere ver. A ti, ¿tú has tirado la toalla en algún momento con gente que se haya acercado, haya buscado ayuda y que veas que es imposible, que no consigues ayudarles y eso te frustra y dices, bueno, pues abandono, tiro la toalla? Es muy buena pregunta. De hecho, lo hablo bastante con eso, con mi círculo cercano. Aprendí en este camino del tema de la salud que el que no te pide ayuda no lo puede salvar. Es decir, y esto es algo que a los profesionales de la salud nos hace mucho daño a nivel emocional. Y te voy a poner un ejemplo. Imagina, Javier, que tienes a un primo que le tienes mucha estima y que está metiendo su dinero en un sitio en el que tú sabes que lo va a perder. Y tú intentas asesorarle, pero tu primo no te ha pedido ayuda, por lo cual no acepta tu consejo, mete el dinero y lo pierde. Bueno, pues con la salud ocurre lo mismo. Imagínate que yo tengo un primo que está súper mal y mi primo no me pide ayuda, pero tiene una condición de salud que yo sé exactamente cómo abordarla, pero no lo puedo ayudar. Entonces, hubo una etapa en mi trabajo que yo interioricé que no podía ser Superman, que no era un superhéroe y que solamente podía ayudar a las personas que de verdad me buscaran, ¿vale? Y cuando aprendí esto, yo creo que me calmé un poco más. Me calmé porque realmente hay una frustración muy grande cuando tú ves que ser querido, amigos, le pasan cosas que tú puedes tener herramientas para evitarlas, pero que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de personas que no se puede hacer nada, ¿vale? Después hay otro grupo de personas que sí te busca, ¿vale? Y aquí, en el tema de salud, yo siempre hablo del compromiso profesional, que es cuánto la persona te valore como profesional. O sea, no es lo mismo que tú seas, te voy a poner un ejemplo, nutricionista y trabajes en un herbolario que tiene su modelo de negocio vendiendo los productos, por lo cual tú eres nutricionista, le vas a pagar más o menos, pero su objetivo es venderte los productos para llevarse una comisión, ¿vale? O que tú vayas a un nutricionista que lleve decenas de casos, veas un montón de reviews por ahí, lo veas en congresos internacionales, lo veas en sitios, entonces ya la percepción de ese paciente a ti cambia. ¿Vale? Es lo mismo, gastarte. Bueno, uno de esos es el cómo tú veas al profesional y lo segundo es el dinero, ¿vale? No es lo mismo una persona que te esté cobrando por tratamiento 1.000 euros que te esté cobrando 10 euros, porque tu compromiso con la de 10 euros va a ser mucho menor a tu compromiso con la de 1.000 euros. Y te diré que esto es una de las cosas que también más coraje me da, porque yo en el mundillo conozco a muchas personas, entonces conozco a personas muy famosas que te cobran por un servicio muy caro y conozco a otras personas que no te venden un servicio tan caro, pero que realmente lo que se le ocurra no es ni medio normal, ¿vale? Entonces me da coraje que esto ocurra, pero ocurre. Entonces, cuando una persona te pide ayuda y digamos la confianza o el compromiso económico es adecuado para ambas partes, la persona le cuesta un poco hacer ese servicio y al mismo tiempo lo valora. Y lo segundo, que te vea como una persona de referencia, esto es lo que hace que independientemente del abordaje que yo haga, tenga sentido, o sea, y tenga éxito, ¿vale? Porque yo puedo ser muy bueno y decir de mañana, atiendo a todas las personas, seguramente vengan personas de toda índole que yo le diga una estrategia y no la apliquen, y eso me ha pasado en muchas ocasiones cuando empezaba este camino. Entonces yo distinguiría
Grupo que no quiere escuchar, pues no se puede hacer nada. Grupo que quiere escuchar pero no te quiere pagar lo que tú cobras o que simplemente no te ve como referencia, seguramente, aunque yo le plantee la mejor estrategia del mundo, no la lleguen a aplicar de forma eficiente. Y tengo experiencias de personas con la misma condición que una evoluciona mucho y otra evoluciona poco, y la diferencia es el número de acciones que ha podido llegar a implementar. Entonces, es como el compromiso es como una cosa importante. Después está el grupo 3, que viene ya formado, que sabe a lo que viene, que sabe el trabajo que haces y se pone a full contigo. Y esas personas, da igual, más tarde o más temprano, dependiendo de cómo también su cuerpo interiorice las acciones que vamos a hacer, pero más tarde o más temprano consigue lo que quiere. Entonces, yo siempre digo, y este canal de YouTube lo tengo para hablar a las personas inconformistas y que consuman contenido largo. Tuve una cuenta, además esto es gracioso, tuve una cuenta de Instagram que la hice crecer muy rápido, entre comillas, llegué a 4.000 seguidores en muy poquito tiempo y tuve una mala experiencia metiendo mis datos bancarios y mi email en mismo Instagram para hacer una campaña de publicidad. Y habían clonado la página de pago de Instagram, entonces me hackearon la cuenta, la perdí, tuve otras movidas, me quitaron más de 20 contraseñas, tuve una movida bastante interesante y tuve que empezar de cero, otra cuenta de Instagram. Desde ese momento fue quizá un poco el cambio de esa red social al contenido en vídeo en vertical, corto, de 30 segundos, de un minuto. Yo no hacía ese contenido. Yo hacía imágenes con mucha información, tal, era como súper diferente. Y veía que yo volvía a hacer lo que hice para crecer la cuenta, pero ya no servía, ¿no? Ya como que esa red social había bajado el alcance que tenía este tipo de publicaciones. Entonces me frustré muchísimo y estoy muchos meses súper frustrado. Digo, ¿ahora qué hago? Y dije, pues voy a hacer lo contrario, lo que nadie quiere. Me voy a poner a hacer contenido largo, para la gente que quiera escucharlo, tenga más reproducciones o menos reproducciones, y aquí estamos. A día de hoy llevo 2 años publicando más de 200 vídeos. Qué bueno. Pues joder, súper interesante tu reflexión. Y nada, yo pues un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor al principio yo era muy vehemente, ¿no? Me enfadaba incluso cuando había gente que no quería ser ayudada y me frustraba muchísimo. Pero con el tiempo dices, oye, tú estás sembrando, estás dejando información. Cada uno es libre al final de utilizarla o de desecharla. Eso ya es cuestión de cada uno. Y a los que nos gusta compartir, pues lo que aprendemos, lo que sabemos o lo que creemos que es bueno, pues oye, ya lo llevamos como algo natural, ¿no? Oye, al que le sirva fenomenal y al que no, pues no pasa nada, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo más sano al final que podemos hacer. Sí, literal. Oye, Javier, pues no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. De verdad, de las mejores entrevistas que he grabado a nivel de volumen de contenido y de cosas que puedan aprender. Creo que está entre los 3 primeros seguro. Así que Pues nada, espero que este proyecto de Bit2Me y otros muchos que tengas vayan súper bien. Cualquier cosa que necesites a nivel de salud me dices, ¿vale? Y nada, a las personas que han llegado hasta aquí, si tenéis cualquier tipo de duda, respondemos todos los comentarios. Así que dejadnos vuestro feedback, si os ha gustado, si no, qué pensáis sobre la temática, cualquier cosa, ¿vale? Así que nada, Javier, de nuevo muchas gracias. Y nada, un nada, placer, Alejandro. nos vemos en la próxima. Chao, chao.